Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de Sher4Rare sobre genética y diagnóstico en enfermedades raras. Mi nombre es Begoña Nafría y coordino junto con un equipo de compañeros y compañeras en el Hospital de Sant Joan de Déu el proyecto Sher4Rare. Sher4Rare es un proyecto financiado por la Comisión Europea que vela por poder promover la colaboración, la cooperación y el intercambio entre personas y cuidadores que conviven con una enfermedad poco frecuente. Antes de dar inicio al webinar, permitirme en unos minutos poderos presentar el proyecto, porque creo que es importante que entendáis en el contexto en el que tiene lugar el webinar esta tarde. Primero de todo, y dado que la gran mayoría de las personas que están participando en este webinar seguramente serán pacientes o cuidadores, nos gustaría poner en valor que Sher4Rare, esta plataforma digital de pacientes y cuidadores, tiene en cuenta al paciente, lo tiene en cuenta en su corazón, en el centro de toda la actividad que hacemos. ¿Y por qué? Porque pensamos que es importante trabajar con los pacientes de mano a mano para mejorar, ¿no?, el día a día de los pacientes y de las familias que conviven con estas enfermedades. Nos enfrentamos todos juntos, investigadores, médicos, familias y pacientes, a diferentes retos cuando trabajamos y convivimos con una enfermedad poco frecuente. Estos retos son en muchos casos vinculados, ¿no?, al reducido número de casos, al reducido número de pacientes que existen con estas patologías en un mismo país o en muchas ocasiones a nivel internacional. Falta de información, son enfermedades muy diversas en cuanto a número y en cuanto a cómo se comportan, y es complicado y a veces no es factible poder llevar a cabo iniciativas de investigación en todas ellas. Por eso a día de hoy, ¿no?, decimos que sigue siendo una necesidad investigar en estas patologías, porque alrededor solamente del 10% de las mismas disponen de suficiente y relevante conocimiento científico. En muchos casos, ¿no?, este reducido número de pacientes hace de que sea muy difícil poder ¿no?, estar cerca y tener una conexión cercana con otros pacientes y otras familias. Se puede dar un aislamiento y el poder compartir entre iguales es esencial para el manejo de la enfermedad y sobre todo para el manejo, ¿no?, de todas las emociones y de las experiencias vitales que hay detrás de estas patologías. La diversificación de pacientes, ¿no?, a lo largo de un país o, como he dicho, a lo largo de un mismo continente o a nivel global, cuando hablamos de enfermedades ultraminoritarias, nos mueve a intentar, ¿no?, conectarnos con aquellas personas que estén, ¿no?, en otros países, y al final, ¿no?, la tecnología es precisamente una de las herramientas que hace factible esta conexión. ¿Qué otros aspectos, ¿no?, nos ponen en valor, ¿no?, la necesidad de investigar, la gran dificultad que a veces tenemos para dar un diagnóstico rápido y certero? En muchos casos hay personas, ¿no?, que necesitan años para recibir un diagnóstico y necesitan de un periplo, ¿no?, de diferentes pruebas y de diferentes estudios para la validación del diagnóstico. Y cerrando este círculo, evidentemente, la base de todo es conocer cómo se origina la enfermedad y cómo se comporta. Esta información, que se conoce como historia natural, nos va a permitir, en el caso de que en algún momento haya oportunidades terapéuticas, oportunidades de algún tratamiento para mejorar la calidad de vida, ver si realmente, ¿no?, impacta de forma positiva y conseguimos, ¿no?, que el día a día de pacientes y familias sea más llevadero. Considerando, ¿no?, todo este escenario, que es complejo, es diverso, pero también es rico, consideramos, ¿no?, que una plataforma como Sher4Rare, que es un ecosistema digital que conecta, ¿no?, puntos alrededor del mundo, pues que podremos, ¿no?, conseguir reducir, ¿no?, parte de estos retos que anteriormente os presentaba. ¿Cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer trabajando en tres grandes objetivos. El primero de ellos es la educación del paciente y de las familias. La educación es clave para entender por qué en determinadas patologías la progresión es de una manera o se necesitan unos determinados cuidados. En la plataforma veréis que hay una sección de libros médicos en la que hemos recopilado información elaborada por expertos en diferentes enfermedades con las cuales vamos a investigar en la parte privada de la plataforma. Compartir. Ya he comentado anteriormente que poder tener cerca, ¿no?, un paciente que comparte el mismo diagnóstico que nosotros es importantísimo, porque al final hablamos el mismo idioma y hablamos el mismo lenguaje, ¿no?, que a veces son conceptos diferentes, nos entendemos. ¿Cómo lo hacemos en Sher4Rare? En Sher4Rare hay una parte privada de la plataforma, accesible para todos los usuarios y todos los cuidadores que se registren a la misma, en la que ofrecemos una comunidad en base a preguntas y respuestas, una única comunidad abierta a todo el mundo, pero que se regula en base a la información que nosotros ofrecemos cuando nos registramos de síntomas, enfermedad y país en el que vivimos. En base a esos parámetros tenemos unos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es calcular ese mapa de relaciones, como el que veis en la diapositiva,
para conectarnos con aquellas personas que más se asemejen a nosotros. Y aparte de ver, ¿no?, este mapa de nodos y puntos, lo que vemos es un listado de personas con el porcentaje de similitud que tienen con nosotros. Evidentemente, la persona que más se parezca a nosotros saldrá con el tanto por ciento de 100 y así progresivamente en sentido inverso. Con todas estas personas que se parecen a nosotros podremos tener una comunicación privada mediante mensajería a través de la plataforma. Aquí también veréis una imagen en la que, además de conectarnos con otros usuarios parecidos a nosotros, tendremos la posibilidad en breve, esto lo vamos a presentar en un par de días que tenemos otro webinar, de poder conectar a pacientes y cuidadores con aquellas organizaciones que velen por los derechos de estos pacientes conviviendo con determinadas enfermedades similares a la nuestra. Investigar. El otro día, ¿no?, que hicimos el webinar nivel 1 de genética con el profesor Lluís Montoliu, ¿no?, al final le pedía, ¿no?, cuáles son los 3 deseos que pedirías para el futuro, y uno de ellos era investigar. Realmente es la clave de todo, es la clave para cambiar, para mejorar la calidad de vida, para alargarla cuando sea necesario y para conocer mejor estas patologías. En Share4Rare investigamos gracias a la donación de información clínica de pacientes y familias y trabajamos en base a lo que al principio os mencionaba, ¿no?, mejorar el conocimiento de la historia natural, es decir, qué causa estas patologías y cómo pueden evolucionar en el tiempo. Ayudar también, cuantos más casos estudiemos, a hacer, ¿no?, a lo que se llaman algoritmos de pronóstico, es decir, informar y asesorar a las familias sobre cómo creemos que puede evolucionar la patología. Crear registros de pacientes, es decir, crear bases de datos que ayuden a otros investigadores más allá de los que a día de hoy trabajan en el proyecto a promover nuevos proyectos, nuevas iniciativas de investigación y, sobre todo, lo que es más relevante, recoger información que nos aporten los pacientes. Esta información no tenemos otra vía desde las instituciones académicas y desde los hospitales de recogerla. Por tanto, es muy importante esta colaboración mano a mano con todos vosotros para que conozcamos facetas de la enfermedad que, si no, siguen siendo desconocidas para nosotros. Este sería el tercer gran objetivo de Share4Rare, que es la investigación, y a día de hoy lo queremos llevar a la práctica con 4 proyectos de investigación piloto. Uno centrado en el grupo de pacientes sin diagnóstico. Para nuestra institución y para el proyecto es una prioridad. Son aproximadamente el 20% de los usuarios de Share4Rare y, en general, el 20% de las personas que acuden a nuestras consultas sobre enfermedades minoritarias. Por tanto, es un grupo de pacientes considerable y en el cual creemos, ¿no?, que gracias a todo el conocimiento de aquellas enfermedades que son conocidas podemos seguramente ayudar a reducir también, ¿no?, el tiempo de diagnóstico, intentando, ¿no?, facilitar un screening previo de patologías que se pudieran dar. También vamos a trabajar con tumores raros pediátricos, aquellos, ¿no?, cánceres que afectan a los niños y a las niñas y que son los grandes olvidados por su baja prevalencia. Enfermedades neuromusculares, queremos conocer cómo impactan estas patologías, que son en muchos casos neurodegenerativas, en temas de calidad de vida como pueden ser el acceso a la educación y al empleo. Y el último proyecto está dedicado a la leucemia aguda linfoblástica, en este caso para conocer y estudiar cuáles son las secuelas, ¿no?, que a largo plazo dejan los tratamientos en los niños y niñas que han tenido el debut de la enfermedad en la edad pediátrica. No me voy a extender mucho más, simplemente intentar, ¿no?, animar a todas las personas que siguen este webinar y que son pacientes adultos o cuidadores de un paciente pediátrico a sumarse a la plataforma. Este es un proyecto diseñado con los pacientes y para los pacientes. Os queremos tener con nosotros, queremos que ayudéis a otras personas, os queremos ayudar a vosotros. Y para ello, ¿no?, para entrar en esta comunidad y para participar en los proyectos de investigación activos, es necesario registrarse en la plataforma. El proceso de registro consiste en un formulario. Se os pedirá, como en cualquier iniciativa de investigación, que firméis un consentimiento informado y, además, que nos aportéis algún informe médico o alguna documentación que nos ayude a validar, ¿no?, la enfermedad por la cual declaráis, ¿no?, que estáis interesados en participar en la plataforma. Puede parecer un proceso de inicio un poquito arduo, pero realmente es lo que le da valor al proyecto. En esta plataforma solamente hay pacientes y cuidadores, no hay otro tipo de personas que les queden las enfermedades raras cercanas en otro sentido. Por tanto, sabemos que los datos que recogemos son datos válidos y de calidad. Una vez, ¿no?, os habéis puesto en contacto con nosotros mediante este formulario y habéis enviado esta documentación, nosotros validamos vuestro usuario. Eso quiere decir que tenéis, ¿no?, pleno acceso a todas las funcionalidades de la plataforma.
No me quiero extender mucho más, todo el equipo que está detrás de Share4Rare, porque al final lo que hacen los proyectos no son las personas que están detrás, están a vuestra disposición para atender cualquier duda y cualquier consulta. Quiero dar ahora paso al webinar de hoy. Es una continuidad de un tema que ya tratamos hace tan solo muy poquitos días, que generó mucho interés. Hubo muchas personas que participaron y nos hicieron hacer llegar sus preguntas y creímos, ¿no?, que dado, ¿no?, la amplitud del tema y al final, ¿no?, que la gran mayoría de enfermedades minoritarias son de origen genético, merecía la pena dedicar, ¿no?, un ratito más a esta temática. Y tenemos otra vez, ¿no?, el orgullo de tener dos grandes expertos en este webinar que les agradecemos infinito que pese, ¿no?, a sus agendas, que sabemos que no son fáciles, nos acompañen. Voy a dar paso seguidamente a la doctora Gemma Marfany. Ella es genetista de la Universidad de Barcelona y también investigadora del CIBERER, y después, cuando acabe su intervención focalizada en explicarnos las diferentes técnicas de diagnóstico en enfermedades minoritarias, daré la palabra al doctor Lluís Montoliu, que posiblemente muchos de vosotros también ya le conoceréis del webinar anterior, que es investigador del CSIC y con un currículum también de gran valor y experiencia, y sobre todo, ¿no?, ambos grandes comunicadores, ¿no?, porque al final la ciencia yo creo que es un compromiso social de todos, evidentemente de los investigadores porque es su trabajo, pero en general de la sociedad, ¿no?, de aproximarnos, entenderla y implicarnos. Y ahora más que nunca, ¿no?, realmente nos damos cuenta de esta necesidad, ¿no?, en la que realmente, ¿no?, queda, ¿no?, más que evidente la importancia de conocer las enfermedades y poder trabajar para curarlas cuando es posible con tratamientos. No me quiero extender porque si no voy a comer mucho tiempo de los ponentes y lo que ellos explican es muchísimo más importante de lo que yo os pueda ahora adelantar. Paso la palabra a la doctora Gemma Marfany. Comentaros que nos vamos a organizar como la sesión anterior. Los micros, por favor, tenerlos silenciados porque esta sesión se graba y para la calidad es importante. Cámaras desconectadas y encantados de recibir vuestras preguntas en el chat lateral. Al final de la sesión, Sara Hernández, del equipo de Share4Rare, gestionará el tiempo de debate. Si no pudiéramos contestar todas las preguntas, nos comprometemos a recogerlas y también os animamos a vosotros a que las compartáis en la comunidad de Share4Rare, que finalmente, ¿no?, está diseñada para esta finalidad de crecer y compartir todos juntos. Es todo. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye, no? Bien. Buenas tardes a todo el mundo. Estoy encantada de estar pues compartiendo este rato con todos ustedes y con todos vosotros. Y yo me dedico a la genética molecular, tanto la investigación como el diagnóstico genético, y creo que lo primero que voy a empezar es para explicar por qué es tan importante el diagnóstico genético en las enfermedades raras. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que todos vamos a comprender porque es muy del día a día. Imaginaros que estáis en casa y que de repente pues, os quedáis sin agua, ¿no? Y entonces decís, bueno, pues alguien tendrá que venir y arreglar, tendré que llamar al lampista que venga y me lo arregle. Entonces, bueno, llamáis al lampista y el lampista os va a decir, vale, de acuerdo, usted no tiene agua, pero cuando abre usted el grifo, ¿baja agua o no? O cuando lo abre resulta que se inunda la cocina, o no tiene nadie más en todo su escalera agua. Es decir, de alguna manera, fijémonos que se necesita diagnosticar cuál es la causa de ese fallo, porque si no sabemos la causa, difícilmente podremos intentar arreglarla. El lampista lo pregunta porque dependiendo de dónde esté el fallo, pues tendrá que traer unas herramientas o tendrá que traer otras. Y nos compete a nosotros o quizá es algo mucho más complejo. Por tanto, el diagnóstico es crucial para entender cuál es la causa. Y en el caso de una enfermedad hereditaria es lo mismo. En las enfermedades raras lo que sucede es que hay una información genética que no está correcta y hay que saber cuál es, porque gracias a eso luego podremos quizás buscar un tratamiento. Pero incluso antes del tratamiento podremos hacer un pronóstico, podemos saber si esa enfermedad va a ser progresiva, si resulta que es un pronóstico mejor o no tan bueno. También nos permitirá saber si en nuestra familia, nuestros hermanos o nuestros hijos o nuestros primos pueden tener también esa enfermedad, cómo se va a transmitir. Y esto es relevante porque en nuestra familia no solamente importa el paciente,
sino también el resto de la familia. Y como se trata de un material genético que se comparte en la familia, es importante saber la causa. O sea que yo creo que la necesidad del diagnóstico queda clara. Luego, vamos a también empezar desde lo más sencillo y irlo un poquito más complicando para entender luego qué tipos de test genéticos ofrecen. Vamos a empezar por lo sencillo. Nosotros tenemos el ADN, es nuestro material genético, es el manual de instrucciones, como lo es para todos los organismos. Y este manual de instrucciones lo hemos recibido 50% de nuestra madre y 50% de nuestro padre. ¿Vale? Entonces, dependiendo, este material genético, para que veamos lo complejo que llega a ser, imaginad, lo voy a poner en plan sencillo, que los nucleótidos del ADN fueran letras. Y nosotros pues estamos acostumbrados a leer libros. Imagínate un libro de 500 páginas. 500 páginas son bastantes páginas. Más o menos por página hay unos 200 letras o caracteres. O sea que en total en ese libro hay 1.000.000 de letras o caracteres. Bueno, pues nosotros hemos heredado de nuestra madre 3.000 libros, porque hemos heredado 3.000 millones de letras. Por tanto, como el equivalente de 3.000 libros. Y de nuestro padre 3.000 más. Y cuando uno hace diagnóstico genético está intentando encontrar qué letra de todos estos miles de libros está cambiada. Por eso es tan complejo. Y además, dependiendo de si se hereda de manera dominante o recesivo, que ahora explicaremos qué es, tendremos que buscar si solo se hereda de padre o de madre, qué letra está cambiada, o si eso es en el caso de la dominancia, con que solo se herede una letra cambiada o un error cambiado de uno de los parentales es suficiente para sufrir la enfermedad, o es recesivo. Ninguno de nuestros parentales, ninguno, ni padre ni madre, sufre esa enfermedad, pero ambos tienen una letra o un punto cambiado, de manera que nosotros estamos heredando de parte de uno y de otro esos dos cambios a la vez en la misma información. Y eso hace que esa información no se pueda llevar a cabo. Y por eso se llama recesivo. No se manifiesta si no viene por ambos lados. Luego existe lo que se llama herencia ligada a cromosoma X. En este caso, cuando nosotros hemos heredado este material, los 3.000 libros de padre, los 3.000 de madre, digamos, ¿no? Bueno, pues cuando hemos heredado esto, en general se aparean todos los libros, pero hay un porcentaje que no, porque son los que determinan el sexo en los mamíferos. Entonces, dependiendo si estos dos cromosomas que hemos heredado son idénticos, son XX, se determina que será una hembra, una mujer, y si es XY, lo cual quiere decir que es un cromosoma distinto, pues será un varón. Fijémonos que las mujeres, si tienen X y X, quieren decir que tienen dos cromosomas, ¿no?, que tienen la misma información aunque tengan algunos cambios y se pueden compensar, como en el resto de los cromosomas. Pero en cambio, los varones que heredan un X de la madre y un Y del padre, ese X, si tiene esa mutación, pues no tiene otra cosa con la que comparar o con la que, de manera que quede como recesivo, sino que sencillamente es la única información que tiene y por eso va a manifestar la enfermedad. Y es estas enfermedades del cromosoma X, generalmente los que están afectados son los niños, si se manifiesta muy pronto, los niños varones, o si no más adelante. Y eso es muy importante porque cuando el genetista le llega un caso de una enfermedad rara, lo primero que pregunta es, oiga, ¿hay precedentes familiares? Porque dependiendo de si hay precedentes o no, intenta comprender si está en el cromosoma X, si está en dominancia, si está en recesividad, para luego buscar en todos esos montones de letras, esos 6.000 millones de letras conjuntos que tenemos, 3.000 millones de cada parental, ¿dónde está ese cambio? Y es como tener una pista, es como tener un mapa que nos permita movernos por ahí. Entonces, esto sería como lo más básico de la genética humana. Pero cuando uno va y el médico, por ejemplo, el clínico, le dice, uy, usted no tengo muy claro cuál es la enfermedad, o a lo mejor lo tiene muy claro, mire, usted está sufriendo pues una enfermedad como puede ser la retinosis pigmentaria, y entonces, bueno, se están muriendo los fotorreceptores en su retina, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es? Este sería un diagnóstico clínico, pero ¿cuál es el diagnóstico genético? ¿Cuál es esa información genética que está mutada? Entonces, primero de todo tendremos que coger el ADN de ese paciente. Si es un niño, pues con el permiso de los padres; si es una persona adulta, pues él firma un consentimiento informado que se explica exactamente cómo, y entonces tenemos distintos test. Antes, cuando no existía la secuenciación masiva, pues se tenía que ir picando piedra y teníamos que ir leyendo todos estos libros, todas estas letras, una a una, a ver si encontrábamos el fallo. Entonces, si no íbamos un poco dirigidos
pues era un trabajo ingente que no se podía hacer. Pero hoy en día tenemos tecnología que permite hacer secuenciación en masa, pues se llama masiva, y que nos permite hacer en muy poco tiempo una gran cantidad de información. Podemos analizar una gran cantidad de información. Pero hemos comentado que nuestro genoma son 3.000 millones de letras heredadas de padre y 3.000 millones de madre. Y entonces, ¿cómo los organizamos? Pues entonces, por eso hay distintos test. Existen unos test que se llaman paneles de genes. En el panel de gen lo que se hace es, en lugar de mirar todos esos montones de letras y de libros, vamos a escoger solo aquellos libros que contengan unos capítulos del libro que solo se lean en la retina, por ejemplo, si estamos estudiando ceguera. Y en genes que ya sepamos, en informaciones genéticas que sepamos que es importante para el fotorreceptor. Entonces solo miraremos esto, ¿para qué mirar el resto? Si ya sabemos que puede estar ahí, pues nos simplificamos mucho la búsqueda de perder tiempo buscando en otras partes. Entonces estos paneles de genes pueden ser más limitados si la enfermedad minoritaria o rara que estamos mirando hay pocos genes que la causen, pues será más pequeño. Pero si, por ejemplo, estamos mirando distrofias de retina, que son muchos genes distintos, pues a lo mejor pueden ser paneles de 150, de 250, 300 genes, y solo entonces se analiza esa información. ¿Qué puede suceder? Que no esté allí. Y que no esté allí porque estamos solo mirando esa información concreta, pero no el resto. Entonces, quizá debemos ampliar nuestro rango de análisis. Por ejemplo, podemos ampliar este rango a todos los genes que conocemos del genoma humano. Genes son instrucciones concretas dentro de todo nuestro manual de instrucciones. De la parte que nosotros conocemos y que sabemos investigar y que conocemos los genes, solo es un 2% de todo nuestro genoma. Entonces, podemos, de alguna manera, buscar solo esa información y se hace como lo que se llama un screening en inglés, pero es un cribaje en el cual solo pescas, ¿no?, digamos, los peces más grandes de un lago. Bueno, en este caso, pues todo lo que codifique para genes que conozcamos. Y entonces se centra ahí. Y ahí podemos mirar genes de retina, genes que sean importantes para formar hueso, genes que sean importantes para el riñón, genes para el sistema nervioso en general, todos los genes que tenemos. Y ahí también tendremos que saber si buscamos una única mutación porque es dominante o dos mutaciones, una que venga de padre y una que venga de madre. Por tanto, muchas veces, cuando se hace este análisis de exoma, en muchos casos también se pide no solamente el ADN del paciente, sino de otros hermanos o pacientes de la familia, o muchas veces la de los padres, para poder determinar estas mutaciones que estamos viendo, estos cambios, estas cambian de letras, si realmente son importantes o no. Y si tampoco ahí no encontramos, porque no sabemos interpretarlo o porque no está ahí el cambio, pues podemos mirar todo el genoma, lo que se llama secuenciación masiva de todo el genoma. Pero esto es muy complicado de analizar, ¿sí? Por tanto, he ido de más simple, ir analizando genes que ya sabemos seguro que son importantes para esa enfermedad, a todos los genes, a todo lo que acompaña a los genes, 2% de genes más el 98% del resto que está alrededor de los genes, separando los genes, y que nos cuesta muchísimo más de interpretar. Porque, ¿qué miramos cuando hacemos esta secuenciación? ¿Qué tipo de mutaciones nos interesan? Bueno, os voy a poner también un ejemplo fácil. Y más, he hablado como de letras, porque en el fondo es un lenguaje, y muchas veces los ejemplos los escogemos hablando de ADN, pues hablamos también de lenguaje, porque el lenguaje es algo que tenemos todos, que compartimos y nos es más fácil de comprender como ejemplo. Supongamos que os digo una frase, ¿no? Esta casa es muy bonita. Bueno, se comprende. Ahora imaginar que yo cambio una letra, porque hay una mutación. Mutación quiere decir cambio. Y ahora dice, esta cara es muy bonita. Es que el significado es totalmente distinto. La frase es muy parecida, pero el cambio de una S de casa a una R cara es un significado totalmente distinto. Pues esto, imaginaros, en todos estos 6.000 millones de letras que tenemos, pues buscando la información genética de genes concretos, tengo que mirar qué información se ha heredado de padre y cuál es la de madre, y si es relevante o no. Fijaros que el cambio que os he dicho era muy relevante para el significado, pero esto se llama sustitución, sustituyo una letra por otra, pues en el genoma igual, se sustituye una letra por otra.
y implica un cambio normalmente en las letras del ADN, luego se traducen a aminoácidos de proteína, pues puede implicar un cambio en el aminoácido y esa proteína ya no va a hacer igual su función. El cambio puede ser muy grave o puede ser muy leve, porque todos nosotros somos distintos porque tenemos cambios y tenemos el color del pelo más oscuro o más claro, los ojos más claros o más oscuros, y eso no es crítico en sí mismo, no es muy grave ser pelirrojo a tener el cabello oscuro, por ejemplo. Bueno, es un cambio seguro que está ahí, hay una información genética distinta, pero no es muy grave. Pero claro, cuando esa información genética es súper importante, por ejemplo, en los fotorreceptores, pues entonces se causa a lo mejor la muerte de esa célula, la muerte del fotorreceptor. Y entonces eso implica pues, que en el caso de la retina pues, se van perdiendo y nos vamos volviendo progresivamente ciegos a medida que se van muriendo nuestros fotorreceptores. Pero igual que hablo de esta enfermedad, podría hablar de enfermedades, por ejemplo, musculares, pues una distrofia, pues a lo mejor una proteína súper importante en el músculo, pues no se funciona bien. A veces es porque este cambio provoca que la proteína quede truncada, o sea, que quede rota, que quede más corta y no puede hacer su función, está claro, ¿no? Imaginemos que nosotros pues, nos cortaran los dos brazos, pues no podríamos hacer las mismas cosas, tendríamos que hacer otras, pero las mismas no. Y si eso estábamos hablando de una función básica en el músculo, implica la muerte de esas células y la disfunción y todo, al final las enfermedades raras lo que sucede es eso, es una información genética que no está correcta y tenemos que ir buscando. Los cambios que os he dicho, en la sustitución o una mutación que se llama nula, que anula, que incorpora un codón stop, esto lo veremos como muy claro. Hay veces que lo que falta es trozos de frase entera, lo que nosotros llamamos inserción de lección. Se pueden insertar, se pueden añadir más letras o quitar letras y dependiendo de cómo, entonces tampoco tiene ningún significado. Entonces, ese es otro tipo de mutaciones. Estas son las clásicas, pero luego ahora nos damos cuenta que hay muchísimo más, hay un abanico muy grande. Por ejemplo, quizá habéis oído hablar de las CNVs, como Copy Number Variants. Eso quiere decir que esa información genética puede estar duplicada o que tenemos más cantidad. Voy a poneros también un ejemplo, a veces es muy importante, a veces no. Imaginad que estáis haciendo un plato y en ese plato pues hay distintos ingredientes. Puede haber un ingrediente que tú puedes incrementarlo mucho o decrementarlo, o sea, poner más o poner menos, y no cambiará mucho. Yo qué sé, imaginad que estáis haciendo una verdura y ponéis pues, un poquito más de patata o un poco menos de patata. Bueno, pues tampoco es tan importante. Pero imaginaros que os pasáis de sal. Eso sí que va a ser importante. Entonces, eso pasa lo mismo en las informaciones genéticas. Hay información genética en que tener menos o más hasta que no tengas un límite, pues no pasa nada, pero hay otros en que el hecho de que multipliques más o menos sí que es crítico. Bueno, pues eso es un tipo de mutación que ahora vemos que también es importante y que tenemos que analizarlas. Y luego hay otro tipo de mutaciones que son más difíciles también de encontrar, que no están dentro de lo que nosotros llamamos genes, que no está dentro de la información concreta para hacer una proteína, sino que están las regiones reguladoras que son como interruptores. O sea, imaginaros en vuestra casa cuando tenéis y abrís la luz en el comedor, igual tenéis una luz que no solamente es abro luz, cierro luz, que es un interruptor básico, sino que tenéis como un reostato que podéis bajar mucho la intensidad de luz o poner muy alto. Bueno, pues estas son las regiones reguladoras de los genes. Puedo tener poca expresión del gen, poca cantidad de proteína o mucha. Y si tengo ahí la mutación, pues también es muy importante. O sea que ya veis que hay un abanico enorme y cada vez pues la cosa se va complicando porque nosotros pues tenemos que encontrar dónde está esa mutación dentro de todo este montón de letras que estamos haciendo de cada uno de los genomas o de los exomas o de los genes que estamos analizando de un paciente o de su familia. Cuando nos llega el del diagnóstico genético, tenemos a veces suerte y dicen, queremos que las mutaciones que causan la enfermedad son este cambio y este cambio en este mismo gen. Por ejemplo, si es una enfermedad recesiva. Y te dicen cambios que claramente son patogénicos, que claramente la información genética ha quedado muy tocada y que esa proteína no se va a poder fabricar. Y tenemos nuestro diagnóstico. Además de este diagnóstico, a veces acompañan otras mutaciones, otros cambios, pero que no se les da la misma importancia. Esos otros cambios, a lo mejor,
no son en el mismo, no son en este mismo gen, son en otros genes, y solo nos dan uno, nos faltaría un segundo cambio si es recesivo, o no es compatible con la enfermedad que se está sufriendo, porque de variantes, de cambios, de mutaciones, todos tenemos muchas, todos. Lo que pasa es que manifestamos o no una enfermedad según si es dominante o recesiva y qué copias hemos heredado con cambios. Puede pasar que en una familia no haya ningún precedente familiar, pero se sea portador de una enfermedad recesiva y entonces cuando se tiene un hijo, pues se combine la mutación que porta el padre con la mutación que porta la madre y el hijo tenga, o la hija, una enfermedad recesiva que no había sido presente antes en la familia y que además puede tener luego más hermanos si vuelve a coincidir que se heredan estas dos variantes. Por eso es tan importante saber el diagnóstico genético para hacer consejo genético a la familia. Muchas variantes a veces no sabemos si son importantes o no, y no lo sabemos porque vemos que el gen puede ser interesante, hay un cambio, pero no es muy grande, y no tenemos ningún otro precedente en todo el mundo que tenga ese mismo cambio para poder saber si eso es importante o no. Eso es lo que nosotros llamamos mutaciones privadas. Hay un montón de mutaciones privadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando uno está analizando un paciente y tiene una enfermedad, pues te puedes esperar qué genes son los que están mutados, pero no sabes qué mutación tiene. Entonces, cuando tú vas mirando, encuentras cambios y hay veces que tienes suerte y ese cambio ya lo presenta alguien más en la población. Y dices, ah, mira, yo tengo esta mutación que yo ya sé que causa esta enfermedad porque más gente que tiene esta enfermedad tiene este mismo cambio. Pero muchas veces lo que tenemos es un cambio de estos, una enfermedad recesiva, y otro que nadie lo ha descrito antes, que es único, que solo está en esa familia, por eso se llama privada. Y como no sabemos si es importante o no, si no hacemos ninguna investigación o no se puede hacer en un animal modelo o en células o funcional, pues le llamamos variante de significado incierto o VUS, V-U-S, que son las siglas de variante de significado incierto en inglés. Un VUS es que no lo sabemos. Puede ser que sí o que no. Para esto es súper importante que el diagnóstico genético lo haga gente especializada en las enfermedades concretas que se están analizando, porque entonces también tienen muchos más datos porque saben de la función de cada gen y son más precisos en intentar diagnosticar. Y si esta variante es significado incierto, pues se puede comprobar o no en ensayos funcionales o ya tenemos evidencias, por otro lado, que nos digan que realmente son importantes. Hay también casos inesperados, por ejemplo, casos en que uno analiza a un niño que tiene una enfermedad claramente minoritaria o que el médico clínicamente dice esto es compatible con enfermedad minoritaria, pero tendría que ser dominante o no hay ningún precedente familiar y en cambio esta enfermedad ha surgido. Te esperarías recesividad, pero cuando analizas los padres y analizas el hijo ves, hijo o hija tiene un cambio, una mutación nueva, que no estaba ni en el padre ni en la madre. Ha sido nueva. Eso se llama mutación de novo. Y también hay de estas. Y las hay porque cuando se fabrican los espermatozoides o cuando se fabrican los óvulos, cuando se copian todos estos 6.000 millones de letras y pones 3.000 millones en óvulo y 3.000 millones en espermatozoide, cada uno, padre y madre, pues pueden haber errores, porque hay que copiar mucho. Y eso es un cambio de novo que no te podías esperar. Entonces, estas mutaciones también hay. Por eso hay este lenguaje que para los genetistas pues quizá es más fácil de comprender, pero para quien lo recibe a veces le cuesta, ¿no? Y luego, si acaso hay preguntas, pues podremos corresponder a alguna pregunta más específica. Esto también hace que no siempre, ya voy a terminar casi aquí, porque no siempre hay un resultado positivo tras un diagnóstico genético. Ya os he comentado que hay distintos tipos de análisis. Entonces, dependiendo de qué mutación es y en qué gen sea, igual no podemos encontrarlo en un panel de genes. En el panel de genes normalmente solo se analizan la parte codificante, lo que codifica para proteínas de unos determinados genes, pero no de toda la región colindante de ese gen o de las regiones intrónicas que están dentro de los genes. No he hablado de exones e intrones porque en el webinar anterior ya se presentó
aquí solo voy a hacer un pequeño comentario porque hay mutaciones de splicing que tienen este nombre así, como muy complejo, que os lo voy a explicar fácil. Yo cuando era joven habían unas novelas que se pusieron muy de moda, que no tenían un final único. Que empezando la historieta, llegaba un punto y decías, el protagonista de la historia se encuentra delante de una bifurcación en el bosque. Puede ir por el camino de la derecha o puede ir por el camino de la izquierda. O juega pelota o juega a tenis. Y entonces dices, bueno, pues escojo esto. Entonces te hacían saltar a otra parte mucho más adelantada de la historia. Bueno, pues así es como está nuestra información genética. Nosotros tenemos que, para tener una determinada información, hay como párrafos separados que luego tenemos que juntar para tener la historia completa. Y estos párrafos, que son los importantes porque codifican, se llaman exones, y estos fragmentos del medio, esta parte de la historia que juntas de una parte a la otra y la otra te las saltas, pues eso se llama intrones. Y es muy importante que estos párrafos se enganchen correctamente. Esto es lo que se denomina splicing. El splicing permite juntar un párrafo con otro párrafo y obviar la parte del medio. Cuando la mutación hace que no se produzca bien este corte y empalme, entonces se cambia la información y no tiene el mismo significado. Y eso puede ser grave. Este es otro tipo de mutaciones que nos podemos encontrar cuando os hacen un diagnóstico genético. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque Luis seguramente va a aprovechar esta introducción mía para profundizar en un caso concreto, que es una enfermedad rara, que es el albinismo, y sí luego va a dar tiempo para vuestras preguntas, que estaré encantada, estaremos encantados de responder. Hasta ahora mismo. Muchísimas gracias, Gemma. Un placer escucharte. Una sesión muy didáctica. Es un tema, como he dicho al principio, ¿no?, inmenso. Ocupa muchos libros, ¿no?, la explicación de la genética, y el ejemplo de los libros creo que es muy bueno, ¿no?, para explicarla. Yo creo que todas las personas, ¿no?, que nos están siguiendo han aprendido cosas nuevas, porque al final, ¿no?, entender la genética es entender conceptos. Las principales son los que tú nos has resumido, pero en muchos casos necesitamos un ejemplo. Es la mejor manera, ¿no?, verlo algo tangible para realmente, ¿no?, ver cómo se traduce la genética, que al final no deja de ser, ¿no?, el lenguaje de programación de las personas. Y vamos ahora a aprender con un ejemplo a través también de otro gran maestro, que es el doctor Lluís Montoliu, que nos va a hablar del albinismo y de todo lo que se ha conocido en los últimos años de su genética. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias, Begoña. Bueno, Gemma ha hecho una introducción estupenda y creo que básicamente me lo ha puesto muy fácil. Me lo ha puesto muy fácil porque yo ahora os voy a hablar de una de las condiciones genéticas que trabajamos más e investigamos en el laboratorio, en la cual pues le hemos dedicado un montón de años. Lo primero que voy a hacer es recomendaros este libro. Es un libro que escribimos, se llama ¿Qué es el albinismo? Y este es un libro gratuito, esto no cuesta nada. Es un libro que lo hicimos gracias a la colaboración entre la Asociación ALBA de Ayuda a Personas con Albinismo y el CIBER de Enfermedades Raras, que se encargaron de sufragar su coste. Es un libro que no solamente está impreso, sino que lo hemos convertido en digital. Si ponéis en Google, ponéis ¿qué es el albinismo?, lo vais a encontrar muy fácilmente. Y para las personas que tienen un déficit visual, y ya os anticipo que este es el principal problema, la principal discapacidad de las personas con albinismo, pero para muchas otras, como se refería Gemma, a personas con retinosis o otras problemas de la retina, lo que hemos hecho últimamente ha sido convertir todo el libro en audiolibro, con lo cual lo podéis escuchar el libro, no tenéis que leerlo, lo podéis escuchar con tranquilidad. Bueno, en el albinismo se dan prácticamente pues todas las situaciones que Gemma ha descrito de forma genérica, ¿no? De los 20.000 genes que os hablaba hace unos días, cuando se introducía la genética que tenemos nosotros, 20 de ellos, y hoy sabemos 20, pero es posible que sean más, 20 de ellos, cuando dejan de funcionar, pues causan alguno de los tipos de albinismo. Lo cual, lo primero que hay que darse cuenta, y es así en otras muchas
grupos de enfermedades de base genética es que no hay una sola enfermedad o no hay un solo tipo de enfermedad, sino que hay un montón de ellos y que podemos tener un grupo de manifestaciones, de alteraciones, de patologías que están relacionadas, por eso las agrupamos bajo el nombre global de albinismo, pero que no están causadas por el mal funcionamiento de un solo gen, de uno de estos 20.000, sino que en el caso del albinismo son nada menos que 20, y creo que en el caso de la retinosis pues van más allá de 200 genes, con lo cual fijaros que esto puede ser relativamente muy complejo. Claro, en 20 genes tenemos genes que están situados en, digamos, en los cromosomas, de los 23 pares de cromosomas que tenemos, están situados pues, en los 22 cromosomas que no son sexuales, que los llamamos autosómicos, porque son los que son iguales entre papá y mamá, son los que se refería Gemma, que heredamos una copia de nuestro padre y otra copia de nuestra madre. Hay uno de los tipos de albinismo que se llama albinismo ocular, que está causado por mutaciones en un gen que está en el cromosoma X. Y como bien decía Gemma, es un tipo de lo que se llama herencia ligada al sexo, en la cual las mamás son las que van a trasladar el cromosoma X tanto a sus hijos como a sus hijas, pero sus hijos pues, van a adquirir otro cromosoma X de su padre. Y normalmente pues, el cromosoma X que tengan de su padre, por ejemplo, pues no va a tener esa alteración y con lo cual en principio en general no van a manifestar ese problema. En cambio los varones, si la mamá es capaz de transferir esa mutación en un cromosoma X, los varones que solamente tienen ese cromosoma X y no tienen más, tienen el cromosoma Y, van a manifestar esa alteración. Este es un ejemplo típico de herencia ligada al sexo y los demás pues están en diferentes cromosomas. Bueno, tal y como lo cuenta Gemma y tal y como lo contamos los que nos dedicamos a esto de la genética, pues parece muy sencillo, ¿no? Y estoy seguro que entre los más de 150 personas que ahora nos escuchan, pero vamos a ver, yo empecé con mi médico de referencia, con mi equipo de investigadores de referencia, a intentar diagnosticar mi alteración, mi enfermedad rara o la que padece mi hijo, mi hija, y llevamos 3 años y todavía no han encontrado nada. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, es que esto es muy complicado. Es muy complicado porque, primero, ¿cómo sabemos que es una mutación? ¿Cómo sabemos que es un cambio? Bueno, lo sabemos porque tenemos que compararlo con algo. Tenemos que compararlo con una secuencia de letras a la cual le tenemos que asumir y tenemos que decidir que es una secuencia de letras de referencia que están presentes en la mayor parte de personas de la población que no tienen esa patología. Pero claro, uno dirá, pero bueno, ¿cuál es el buen genoma de referencia? ¿Cuál es el que usamos aquí en España? ¿Es el mismo de Colombia? ¿Es el mismo de Pakistán? ¿Es el mismo de Australia? Pues probablemente no, porque somos poblaciones genéticamente diversas. Y a pesar de que todos compartimos la mayor parte de nuestro genoma, más del 99,9% de nuestro genoma es prácticamente idéntico entre todos nosotros, pues este conjunto de variaciones pues está distribuido de formas distintas y por eso es muy importante saber con qué lo tenemos que comparar, porque en función de con qué lo comparemos, pues puede ser más fácil o más difícil encontrar. Y eso es relevante, pues por ejemplo, cuando uno quiere diagnosticar una familia, por ejemplo, una familia que ha vivido toda su vida en España y sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos han vivido en España. Bueno, pues tenemos un grupo de genomas que lo podemos referir. Imaginaros que es una persona que proviene de Argentina, o sus padres vienen de Argentina y sus abuelas de Argentina, o quizás sus abuelos son italianos, como ocurre con muchos argentinos, etcétera. Con lo cual, eso lo tendremos que tener en cuenta a la hora de saber con qué lo tenemos que comparar. La otra cosa es que tenemos que reconocer humildemente los investigadores que no lo sabemos todo, que sabemos un poco de las causas que pueden estar asociadas a la manifestación de estas enfermedades. Os digo que hay 20 genes que causan el albinismo, pero si hubiéramos hecho este seminario de 5 años o 15, y si lo hubiéramos hecho hace 10 años, os hubiera dicho 10. Con lo cual, fijaros que a medida que vamos avanzando, vamos añadiendo genes que antes
nadie hubiera sospechado que cuando dejan de funcionar están asociados al albinismo, pero que a medida que van encontrándose casos, pues los vamos sumando. Y eso hace que incluso a día de hoy, para muchísimas enfermedades de base genética, también para el albinismo, tengamos personas que clínicamente, como esta niña, la veamos que le falta la pigmentación, le falta en la piel y en el pelo, aunque su principal problema sea precisamente esa visión deficitaria, y que vayamos a mirar, como decía Gemma, vamos a mirar los capítulos de los libros que corresponden a estos 20 genes y resulta que no encontramos ninguna mutación. Bueno, no encontramos ninguna mutación y puede ser por varias razones. Una de las razones ya la ha apuntado Gemma. Una de las razones puede ser que estas alteraciones estén más allá de lo que habitualmente leemos. Más allá de lo que habitualmente leemos es más allá de la zona codificante que lleva información genética del gen y que estén esos interruptores en esas zonas reguladoras que están dispersas por el genoma, pero que son importantes para que los genes funcionen. De esto también os hablaba en el primer seminario del otro día. Habitualmente esto no lo miramos, pero tarde o temprano vamos a tener que empezar a mirarlo de forma sistemática, ¿no? Alguien podría decir, pero bueno, entonces, si tenemos la posibilidad de perder información, ¿por qué no vamos a secuenciar la totalidad del genoma, los 3.000 millones de pares de bases, de 3.000 millones de pares de letras? Bueno, si ya os he dicho que es complicado intentar poner un poquito de orden en el 2% de la información, imaginaros con el 100%, imaginaros con la cantidad de variaciones. Tenemos un montón de alteraciones, todos somos mutantes, todos somos portadores de mutaciones y decidir cuáles de ellas son las que realmente son causantes no es ni medio obvio. La mayor parte de las veces lo que tenemos que hacer, como también decía Gemma, es sacarlas de contexto y utilizarlas bien en un modelo animal, bien en un ratoncito, bien en un pez cebra o bien en alguna célula en cultivo, algo que nos demuestre que cuando alteramos ese gen tenemos una situación parecida a la que observamos en ese paciente. Luego tenemos una serie la casuística que se da en las familias es enorme, ¿no? Por supuesto, cuando tienes 20 genes que son causantes de una enfermedad y, por ejemplo, vas a diagnosticar un niño que sabes que es un niño con albinismo y detectas una mutación en uno de estos 20 genes y dices, ya está, te pillé. Resulta que este es el gen causante del albinismo de este niño, pero solamente tienes una de las dos mutaciones que necesitas. ¿Por qué necesitas dos? Pues porque en el albinismo pasa, como decía Gemma, con otras muchas enfermedades, que tienen que coexistir mutaciones en lo que heredamos del padre y de la madre para que se manifiesten estas alteraciones, porque son mutaciones recesivas, no son dominantes. Todas las mutaciones que conocemos del albinismo, dejando aparte las que están ligadas al sexo, son recesivas. Necesitamos que se apaguen en las dos copias que heredamos, la de papá y la de mamá. Si no es así, pues no vamos a manifestar, porque mientras tengamos una copia que funcione, esa ya va a cubrir el posible defecto o la posible anomalía que tengamos en la otra. Pero imaginaros que detectamos una de estas anomalías, entonces corremos la tentación de pensar, la mutación que me falta tiene que ser de este mismo gen. Entonces voy a asumir que esta persona es una persona con albinismo causado por mutaciones en este gen. Y la verdad es que nos podemos equivocar la mayor parte de las veces, porque hay que recordar que todos somos portadores de mutaciones. Y es posible que encontremos dos mutaciones en otro gen que no lo habíamos mirado con suficiente detenimiento y que en realidad sean las que expliquen el albinismo de ese niño. Con lo cual, humildad y tranquilidad y paciencia, y esto puede requerir mucho tiempo y puede requerir ir revisando pues informaciones de otros colegas nuestros que están haciendo lo mismo en otros países, ¿no? También se dan situaciones, ahora tenemos pues todo tipo de familias. Por ejemplo, tenemos familias que tienen hijos adoptados. ¿Por qué no? La adopción es una situación relativamente pues, habitual entre nosotros, personas que por lo que sea no han podido tener hijos, pero deciden adoptar. Claro, cuando resulta que este niño, esta niña es una persona con albinismo,
¿Lo podemos diagnosticar? Claro que sí que lo podemos diagnosticar, pero ahí no nos va a servir para nada los padres porque no aporto ninguna información genética al niño. Y es una obviedad, pues hay que saberlo, porque nosotros nos hemos encontrado, y estoy seguro que Gemma pues igual tendrá algún caso también, en el cual pues quizá porque no lo preguntamos nosotros o porque no lo dijeron los padres, pues no nos han dicho que era una persona adoptada. Entonces encontramos nítidamente estas dos mutaciones en el niño o la niña, pero ninguna de las dos mutaciones las encontramos ni en el padre ni en la madre, pues lógicamente pues porque no han contribuido genéticamente. Pero también tenemos situaciones, por ejemplo, en clínicas de reproducción asistida, las clínicas de infertilidad. Prácticamente la sociedad actual, un 20 o un 30% de las parejas pues acuden a alguno de estos servicios en las clínicas de infertilidad para que les ayuden pues, a tener los hijos que de forma natural, pues por diversas situaciones, son de tenerlos, ¿no? Y ahí entre las posibilidades está el acceder a donantes de esperma o donantes de óvulos, lo cual quiere decir que en una pareja determinada, si por lo que sea el esperma del padre pues no es competente para poder ser utilizado, se puede acudir a un donante de esperma. El óvulo seguirá siendo el de la madre, pero el esperma será de otra persona, que es el que actuará. La madre gestará el niño va a nacer, por ejemplo, con albinismo, pero aquí de nuevo, de nada nos servirá la pareja de la madre, de nada nos servirá esa pareja de la madre porque genéticamente no habrá incorporado nada. Y lo mismo en sentido contrario, si resulta que hemos acudido a una donación de óvulos, ¿no? Esto pueden parecer casos más o menos extraños, pero son el día a día y también sirven para explicar la complejidad de lo que es el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tardamos en diagnosticar? Pues bueno, nosotros lanzamos una propuesta dentro del CIBER de enfermedades raras para intentar diagnosticar universalmente pues, todas las mutaciones asociadas a los genes de albinismo, por lo menos aquí en España, y lo iniciamos en 2010, o sea, hace justamente 10 años. Pues creedme que hay familias que empezaron con nosotros en 2010 y que todavía no hemos sido capaces de diagnosticarlas. Y no será porque no lo hemos intentado. Lo hemos intentado con diferentes tecnologías. Tenemos la suerte de colaborar con otros genetistas como Carmen Ayuso en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid o como Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago de Compostela, y vamos añadiendo y vamos intentando adicionar técnicas como las que nos explicaba Gemma, ¿no? Primero, pues unos paneles de genes, luego el exoma, que a pesar de que siempre simplificamos y decimos que el exoma son todos los genes y que son un 2%, la realidad del día es que hay unos genes que son muy complicados de incorporar en el exoma y no están todos. La realidad del día es que quedamos con unos cuantos genes que están fuera, ¿no? Y que si queremos revisarlos hay que remangarse y hay que ir uno a uno. Y lo mismo ocurre si nos apetece utilizar el genoma completo, ¿no? Claro, secuenciar esos 3.000 millones de letras en los pares, tanto el que viene del padre como de la madre, pues es de una gran complejidad. Y a no ser que tengamos alguna pista o a no ser que tengamos algún familiar más que nos ayude a correlacionar la presencia de unas determinadas variantes de significado incierto, que muy bien nos presentaba Gemma, y que nos permita decir, es que resulta que siempre que veo esta variante que hasta ahora pensaba que es de significado incierto, tengo una persona de esta familia que manifiesta el albinismo. Luego, esta variante está asociada a la enfermedad, está asociada a esta condición genética, ¿no? Luego, una cosa que nos confunde, y también esto es algo del día a día, es que de repente una mutación la encontramos en un niño, ni en el papá ni en la mamá. Y estas cosas pues ocurren, claro que ocurren. Las mutaciones nuevas, siempre solemos pensar que las mutaciones están presentes en la población y se van transmitiendo de padres a hijos, de madres a hijas, etc. Y esto es así, pero en algún momento tienen que aparecer las mutaciones. ¿Y por qué no puede ser que en esa familia determinada, en esa persona, aparezca una mutación que no estaba presente ni en el padre ni en la madre? Estas son las más complicadas porque no tenemos referencia, a no ser que estén
ya relatadas, reportadas por otros compañeros, pues las vamos a tener que validar de una forma distinta, ¿no? Con lo cual, fijaros que en estos 10 minutillos largos creo que os he dado un ejemplo de cómo podemos aplicar todo lo que nos estaba explicando Gemma en un grupo de condiciones genéticas poco frecuentes, que en este caso es el albinismo, en el cual aparentemente debería ser todo muy fácil, porque sobre todo para la mayoría de personas con albinismo que tienen alteraciones pigmentarias, no todas, pero sí la mayoría tienen esas alteraciones pigmentarias, pues alguien podría pensar, esto tiene que ser fácil, esto tiene que ser sencillo. ¿Pero qué no ves que este niño es un niño con albinismo? Claro que lo veo, pero encontrar cuál es el gen que es el causante de ese albinismo puede no ser tan sencillo, y para eso tenemos que aplicar todas estas tecnologías que nos ha explicado Gemma y aplicarlas pues sistemáticamente, y eso puede hacer que en el Ciber de Enfermedades Raras pues hicimos una recopilación de información y creo que llegamos, corrígeme Gemma si estoy equivocado, creo que dijimos que la mediana de tiempo que tardan las familias en obtener un diagnóstico es alrededor de unos 5 o 6 años, unos 5 años. Esto quiere decir que 5 años es lo que tarda la mediana, un poquito el promedio de la gente. Nosotros tenemos familias que en apenas 2 semanas hemos tenido el diagnóstico y esto es estupendo. Y os he dicho que tenemos familias que hace 10 años que hemos empezado y todavía no hemos obtenido. Pero no hemos dado nuestro brazo a torcer, no hemos desistido y seguimos investigando y tarde o temprano acabaremos obteniendo el diagnóstico para todas las personas. Nos costará más o nos costará menos. Pero, como decía Begoña, hay que investigar y hay que seguir. Y aquí lo dejo y abrimos ya el turno de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu excelente exposición, siempre didáctico. Un placer escucharte. Yo quiero animar a toda la gente que nos escucha a que se sumen a Share4Rare. Cuando lees, ¿no?, y te documentas sobre genética y se conoce, ¿no?, todo lo que se ha conseguido en este tiempo y todo lo que queda por saber, también aprendes una cosa, ¿no?, que en genética se ha avanzado muchísimo y en la descripción del genoma humano por la colaboración de investigadores como, ¿no?, los ponentes de esta tarde, de españoles también en el proyecto del genoma humano, pero de otros países. Y al final, ¿no?, el mensaje que queremos transmitir aquí es que todos sabemos algo, ¿no?, y más cuando somos, ¿no?, en primera persona pacientes o cuidadores, y esa información de cómo se manifiesta, ¿no?, una mutación genética, que es lo que se llama el fenotipo, también es importante conocerla y estudiarla. Y en Share4Rare, ¿no?, os animamos a que os suméis a la plataforma y nos des esa información, porque forma parte, ¿no?, de ese conocimiento de la historia natural que empieza cuando descubrimos, ¿no?, cuál es la causa genética de aquellas enfermedades, ¿no?, que están causadas por este tipo de defectos. Sin más preámbulo, vamos a dedicar un tiempo a preguntas. Tenemos esta tarde con todos nosotros a Sara Hernández, ella es gestora del proyecto Share4Rare, ha estado moderando el foro, sé que ha ido seleccionando parte de las preguntas porque hay muchísimas. Aquellas que hoy no podamos responder, nos hacemos responsables de, si nos las hacéis llegar en la comunidad de Share4Rare, también de darles respuestas. Adelante, Sara. Bueno, hola a todos. Aquí vamos con el sector que más me gusta a mí, que es el de plantearos aquellas preguntas que os han ido exponiendo a lo largo de esta orilla que vais hablando. Bueno, vamos a empezar, si os parece bien, con Gemma. Tenemos un hilo de preguntas, el otro día también lo intentamos hacer un poco con Luis, ¿no?, que es recopilar una serie de preguntas para que podamos ofrecer respuesta a la mayoría de personas posible. Y han habido varias preguntas que referían al tema de cuando una mutación es dominante y la hereda un hijo o una hija, ¿no? ¿Cómo puede ser que a veces la persona, el padre o la madre, tenga una mutación dominante y no la exprese, es decir, parezca sano y luego ese niño la padezca, o viceversa, ¿no?, que haya una mutación dominante que una madre puede tener, por ejemplo, y que el hijo no la muestre? Y un poco esto lo relacionan también a qué significa la penetrancia y si hace falta o si recomendarías en este tipo de situaciones una secuenciación o un panel genético. A ver, sí, uno de los fenómenos que presentan las mutaciones dominantes es de que a veces presentan penetrancia incompleta. Eso quiere decir que, aunque heredes esa mutación, que solo hace falta una, no manifiestas la enfermedad. Pero en cambio, si transmites a tu hijo o a tu hija esa variante, sí que la puedes sufrir. A ver, la penetrancia incompleta evidentemente es un dolor de cabeza.
porque quiere decir que tú dices, encuentro la mutación en el padre, pero el padre no tiene la enfermedad y en cambio el hijo la tiene y sí que la tiene. Decimos penetrancia incompleta cuando al menos el 80% de la gente que tiene esa variante tiene la enfermedad, porque si no, a lo mejor es que no era el gen, ¿vale? Pero voy a explicar por qué hay penetrancia incompleta, porque a veces lo que cuesta no es tanto entender, porque el concepto existe y se lee, sino entender por qué. Y yo creo que lo vais a entender fácil. La cuestión es la siguiente, seguro que todos vosotros habéis jugado a piezas que se encajan una encima de la otra. Y también sabéis que cada marca tiene su manera de encajar y que las piezas de una marca no te van con las de la otra, porque a lo mejor una encajas en que la piececita que encajas es redondita y la otra a lo mejor pues, es hexagonal, ¿no? Entonces tú cuando intentas encajar una en otra, pues no te encaja. Vale. Entonces imaginaros que la mutación es esta. Yo tengo una mutación que en lugar de ser redonda y que tendría que encajar perfectamente redonda, esa mutación hace que no sea del todo redondo. Entonces cuando yo intento encajar, no encaja. En la mayoría de veces no encaja. Pero si tú tienes una mutación en esta pieza en la que tienes que encajar, que resulta que le falta un canto, o sea que no es del todo redonda tampoco, resulta que cuando ahora tú le pones esta pieza que no era perfectamente redonda, mira por dónde, bueno, mal que bien, pero termina encajando. En cambio, la mayoría de la gente que tiene la pieza redondita del todo no va a encajar. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los genes que fabrican proteínas, las proteínas no funcionan solas en nuestro cuerpo, encajan unas en otras, están interaccionando, hacen funciones conjuntamente y dependiendo de qué variante tengas en las otras, que no es grave, que no implica ninguna enfermedad, pero depende de qué variante más o menos puede compensar. Pero es, digamos, como un poco excepcional. Por eso estamos diciendo que es de penetrancia incompleta. Pero claro, cuando en los hijos vuelve a encontrarse esa pieza que está mutada, no tiene por qué encontrarse con la otra que tiene que encajar, que también ya estaba un poco distinta. Y normalmente entonces se manifiesta la enfermedad. Esto sucede con las dominantes. Pero es algo que tenemos que tener presente y evidentemente existe. Había alguien por aquí que decía, hombre, ¿y si yo creo que soy penetrante incompleto y mi madre y mi abuela tienen la enfermedad, qué hago? Pero no lo sabes si eres penetrante incompleto si no te han mirado si tienes la mutación. En una familia siempre se tiene que analizar a las personas que tienen la enfermedad y las otras son de referencia, pero para buscar la mutación hay que mirarlo en las personas que padecen la enfermedad. No puedes hacerlo a partir de una persona que no tiene la enfermedad cuando no sabes lo que tiene, porque es que a lo mejor no tiene ninguna mutación en ninguno de estos genes, ¿sí? Siempre se tiene que partir en un diagnóstico genético de la persona que es el que tiene la enfermedad. Y luego comparas con el resto de la familia. Gracias, Gemma. Muy bien, muy interesante, muy bien explicado. Me gustan estas anécdotas que vais contando, son muy claras. Luis, si os parece bien, puedo alternar entre uno y el otro y así lo damos que un tú poco de quieras, juego. tú eres la jefa. Venga, pues mira, una pregunta que también nos han preguntado de cara a que cuando buscamos, ¿no?, un diagnóstico de un paciente o de una familia que tiene una condición que no se sabe el origen. Entonces, hacemos una secuenciación y salen muchos polimorfismos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o cómo se acota de cuál de estos polimorfismos es el causante de la enfermedad y en qué momento se relaciona esto o cómo se relaciona, ¿no?, este polimorfismo al fenotipo? Y siguiendo el hilo, que ya sabes que me gusta ponerle la coletilla, ¿cómo o en qué momento también esa relación polimorfismo-fenotipo recibe un nombre, se clasifica como enfermedad y se indexa, ¿no? Es un poco el proceso de... Bueno, me parece una pregunta interesantísima que además nos enfrentamos diariamente los que estamos en esto del diagnóstico. Para empezar, la información la puedes obtener desde diferentes maneras. Por ejemplo, es muy diferente el contar con un trío. Un trío en genética es el padre, la madre y la persona afectada, que es lo que idealmente nos gustaría tener siempre, pero que a veces pues no tenemos. A veces solamente tenemos la persona afectada y no tenemos el padre y la madre. Pero a veces incluso tenemos la fortuna de tener el padre, la madre, el abuelo, la abuela, los paternos, los maternos, algún tío,
y tenemos todo un árbol genealógico en el cual aparecen varias personas en las cuales presentes esa patología. Entonces podemos hacer unos análisis allí que se llaman de ligamiento genético, que nos permiten correlacionar la presencia de estas variaciones, de estos polimorfismos, en cuando se presenta la enfermedad, cuando se presenta la patología. Y entonces, como decía yo antes, bueno, tenemos 13.000 variaciones en toda esta familia, pero resulta que esta que está en el cromosoma 17 solamente aparece en todas las personas que manifiestan la enfermedad. Con lo cual tú puedes proponer como hipótesis que efectivamente esa sea la variante causante y le puedes nombrar como mutación y eso ya te va a dar pie a llevar al diagnóstico. Habitualmente pues no tenemos estas familias, habitualmente no tenemos así y habitualmente o bien tenemos que acudir a la literatura científica, a las bases de datos de mutaciones genómicas del genoma humano, de las cuales hay muchas por ahí, y en la cual pues todo el mundo que está diagnosticando está subiendo sus mutaciones para que otros las puedan usar, porque si alguien ha encontrado una mutación privada de las que llamaba antes Gemma, que nadie la ha encontrado antes, pues bueno, ya deja de ser privada porque la compartes y otro que se la encuentre ya no tiene que preguntarse si es la causante o no de la enfermedad porque este otro equipo ya se habrá ocupado de demostrarlo, con lo cual ya puedes estar seguro. Pero puede ser que no tengas ni la familia y puede ser que tampoco tengas la fortuna de que algún otro investigador lo haya hecho anteriormente. Entonces no te queda otra que arremangarte de nuevo y investigar. Y esto quiere decir intentar reproducir lo que tú crees. Tú tienes que hacer una propuesta, tienes que tener una hipótesis, crees que esa variación puede ser la causante. Esa es tu hipótesis de trabajo. Aplicas el método científico y te vas con tus células al laboratorio o con tus ratoncitos o con tus peces cebra y les intentas trasladar, utilizando alguno de los múltiples métodos de modificación genética que tenemos, le intentas trasladar esa mutación y verificas si esa célula, ese ratón, ese pez cebra con esa mutación tiene unos síntomas o tiene un fenotipo, tiene un comportamiento similar al del paciente. Si es así, habrás comprobado que la pérdida de esa función, de ese gen, a través de esa mutación que has encontrado en el paciente, puede ser la causante de esa enfermedad. Con lo cual la respuesta no es única y a veces puede ser tan sencillo como conectarse a una base de datos y ver si alguien ha visto esa mutación, y a veces puede ser tan compleja como tengo que hacer un ratón y destinar 2 años de mi vida a investigarlo para demostrarlo. Qué bien, gracias Luis. Estaba mirando ahora el tiempo, no tenemos demasiado, pero sí que me gustaría una pregunta conjunta porque creo que tiene interés el debate, ¿no? Y es que varias preguntas, y de hoy y de incluso el otro día, varias personas habían preguntado cuán importante creéis vosotros que sería pues la creación de esta especialidad genética médica, ¿no? Que si esta genética médica tendría que estar nutrida solamente de médicos, de investigadores, biólogos, etcétera, y cuán importante, ¿no?, creéis que es esto de cara a que España organice o regularice esta unidad de genética clínica en las instituciones, ¿no? Porque bueno, es un tema que toca a muchos pacientes de los que tenemos aquí hoy y un poco saber vuestra visión de este panorama. Bueno, yo creo que aquí tenemos muy poca discusión yo creo que estamos de acuerdo, seguro, porque está claro que la genética tiene que ser una disciplina reconocida per se dentro de la medicina y también como investigación académica. La genética es una disciplina como cualquier otra, es importantísima, está en el origen de muchas patologías y de hecho yo creo que ya estamos tardando en hacerlo. No puede ser por azar que seamos uno de los pocos países que todavía no la hemos reconocido. No puede ser que los demás estén equivocados y nosotros no. Gemma, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, yo me dedico a enseñar genética, con lo cual creo que es básica. Pero no solamente para... O sea, la genética clínica es una especialidad y como especialidad se tiene que crear. Y además tendría que haber especialistas de genética clínica en todos los hospitales que se preciaran. O sea, es que yo creo que ya hemos pasado de lo que sería
una medicina del siglo XX, estamos en la del siglo XXI y la genética va a ser importantísima para determinar cómo respondemos a medicamentos más normales. O sea, va a ser importante para muchísimas otras cosas que no solamente son enfermedades raras. O sea, que incluso para las enfermedades muy prevalentes, para farmacogenética, cómo respondemos a los medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, que eso, para mí no hay discusión. Sí que me gustaría comentar, ahora que ya vamos a cerrar, una cosa que he visto que alguien ha preguntado y que lo ha repetido Luis, lo he repetido yo, pero yo creo que a veces al final como que no nos penetra, ¿no? Y es de que no existe el genoma perfecto. No existe el genoma perfecto. Todos somos portadores, todos, de mutaciones. Algunas son visibles y no son tan más relevantes o menos relevantes, pero de enfermedades minoritarias, todos somos portadores de muchas mutaciones. Lo que pasa es que quizá la persona con la que vamos a tener hijos no tiene mutaciones en esos mismos genes. Si nosotros tenemos mutaciones en 15 genes, en 50 genes recesivas de una enfermedad minoritaria, nuestra pareja a lo mejor, pues por suerte, no comparte en ninguno de esos genes, están en otros. Y mira, no pasa nada, ¿vale? Pero que eso es así. Solo para que os hagáis una idea, se ha hecho un análisis de gente normal, o sea, gente normal, teóricamente normal, que no sufre, eso quiere decir que no sufre de una enfermedad minoritaria. Se han analizado todos los genes de retina. Y en Europa, el 45% de toda la gente, llevan una mutación recesiva en un gen que causa una enfermedad de retina. 45%. Sí, todos tenemos la buena. Lo que pasa es que la casualidad hace que a lo mejor con quien tenemos hijos no tenga también una mutación en ese mismo gen, ¿vale? Pero no tenemos que pensar en que existe el genoma perfecto y que algún día podremos sacar todas las mutaciones de encima. Y quizá tampoco lo deberíamos, que eso es otra cuestión. Pero que no existe, que no tenemos que quedarnos con la idea que tienen las familias que tienen enfermedades minoritarias es porque ellos son los raros. No, de hecho sería lo más frecuente, lo que pasa es que cada enfermedad sí que tiene una prevalencia baja, cada una de ellas. Pero en cambio, si miramos todo el genoma, pues todos tenemos muchas mutaciones. Fijaros, en el albinismo, 1 de cada 50 personas es portadora de alguna mutación en alguno de los 20 genes. Simplemente el azar de la ruleta de la vida hace que tu pareja, si es portadora de mutaciones en los mismos genes que tú, pues tú puedes empezar a tener la posibilidad de tener niños y niñas con esa condición genética. Si no es así, champán y pastas y a seguir jugando y a seguir viviendo. Qué bien. Muchas gracias a los dos, es un placer oíros. Voy a dar paso a Begoña, que hará el cierre de este café virtual. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Antes, ¿no?, de cerrar la sesión, ya sabéis que a mí a veces me gusta despedirme con alguna pregunta así retadora y yo he disfrutado muchísimo escuchándolos a los dos. Me he tomado mi café virtual, no sé si veis mi taza, y mientras me lo tomaba, precisamente la taza, no sé si se ve bien, está llena de ovejas de colores y me he acordado de la historia de la oveja Dolly. Y se me ha venido a la mente el tema de la ética. Yo creo que la ética es uno de los retos y uno de los ámbitos en los que la genética tiene que trabajar muy, muy alineada. Es un ámbito tan complejo, creo yo, y tan amplio como la genética, pero sí que me gustaría, ¿no?, antes de cerrar la sesión, que nos dijerais, ¿no?, qué retos creéis que se plantean a nivel ético cuando hablamos de genética humana. Pues si quieres, yo empecé el otro día, os empecé hablando de los principios de bioética, os hablé de no hacer el mal, de hacer el bien y el principio de justicia. Creo que lo importante hoy es referirse al tercer principio, que es el principio de autonomía, el que nos dice que los pacientes o las personas tienen que aceptar ser diagnosticadas y que nos acotan y que nos permiten realizar un diagnóstico determinado solamente de unos genes determinados. Y esto también tiene que ver mucho con la ética, ¿no? Yo recojo las muestras de mis familias que tienen hijos e hijas con albinismo y les pido permiso para investigar la presencia de mutaciones en genes de albinismo. Pero hay alguna vez que alguna familia me dice, hombre, ya que tienes mi ADN, ¿por qué no me miras si tengo también la posibilidad de ser portador de mutaciones que me van a determinar cáncer de mama? No,
yo no puedo hacerlo porque éticamente no tengo el permiso de esa familia, no he encontrado el consentimiento informado de esa familia para hacerlo. Otro ejemplo en el cual la ética es muy importante es en familias que son portadoras de mutaciones recesivas, en las cuales tienen varios hermanos, uno de ellos, o hay dos hijos, y uno de ellos es el que está afecto de esta condición genética, enfermedad rara, y el resto de hermanos y hermanas pues están bien, pero pueden ser portadores de esa mutación. Claro, al ser una mutación recesiva, mientras la otra copia funcione, pues para ellos no tiene mayor caso el saber si son portadores o no. De hecho, éticamente tenemos que respetar su derecho a no saber. Ellos pueden ejercitar su derecho a no querer saber si son portadores de la mutación. ¿Cuándo va a ser relevante para, por ejemplo, una niña cuyo hermano es un niño que se le ha diagnosticado una enfermedad minoritaria? La hermana puede ser portadora, una niña que puede tener 7 o 8 años. ¿Es importante saber si esta niña es portadora o no de la mutación? Pues en estos momentos no lo es. Y éticamente, si la diagnosticáramos, estaríamos, pues, estaríamos encima y evitaríamos que ella pudiera decidir no saber. ¿Cuándo va a ser relevante? Cuando esta niña llegue a mujer y quiera formar una familia con una pareja, pues va a ser interesante tener sus antecedentes genéticos y va a ser importante que se diagnostique tanto ella como su pareja para verificar si son portadores o no de esas mismas mutaciones o de mutaciones en el mismo gen. Pero hasta entonces, con lo cual fijaros que aquí la ética es muy importante y especialmente en lo que respecta a siempre contar con la autonomía, con el permiso del paciente. Yo solo quería añadir una visión distinta. Me parece muy bien todo lo que ha dicho Luis, lo comparto. Y ya termino. Es que tendremos que hacer quizá hablar en toda la sociedad de qué vamos a hacer con los datos genéticos. Porque van a ser muy importantes y porque estos datos, cuando tú vas a un lugar público para que hagan tu análisis y haces tú, de alguna manera se comprometen a que sea confidencial. Cuando tú regalas tu ADN en estas compañías por internet que te ofrecen hacer, si tu ADN es no sé cuánto finlandés, islandés o de dónde vienes, ese ADN luego lo pueden utilizar, es información genética que pueden utilizar. Y yo creo que aquí tendríamos que ser... como lo dicen los ingleses, for the common good, para la mejoría, para lo que sea mejor para todos. Y creo que tendríamos que hablar muy seriamente de que estos datos genéticos sean para que todo el mundo que tenga enfermedades minoritarias, para que sirva para muchísima más gente, para la sociedad, y no solo para, en muchos casos, para beneficio de otro tipo de intereses. En Inglaterra, por ejemplo, hay proyectos que son de secuenciación masiva de mucha gente, están ya a los 100.000 personas, tanto gente normal de una familia como gente que tiene enfermedades minoritarias, como gente que tiene cáncer, todos ellos lo dan para que eso sirva para investigar, para encontrar nuevas mutaciones, para encontrar nuevas causas de enfermedad, pero para este bien común y no solamente para beneficio de pocos. Y eso es un concepto que creo que tendremos que, quizá no ahora, pero es algo que viene en el futuro y que va bien que lo vayamos pensando, y porque la ética aquí tiene mucho que decir. Muchísimas gracias, Gemma y Luis. Efectivamente, ¿no? La ética yo creo que es una disciplina, ¿no?, que nos tiene que acompañar, ¿no?, siempre que trabajamos con personas, sea en ciencias de la salud o en ciencias sociales. Y falta mucha información y mucha educación, ¿no? Pero de la mano de personas, ¿no?, tan comunicativas y tan didácticas como vosotros es siempre un placer aprender. No os vamos a robar más tiempo. Daros las gracias una vez más por acompañarnos. Nos apuntamos el tema de la ética para en un futuro, ¿no?, webinar, porque creo que puede llevar a muchísimas reflexiones. Y nos apuntamos también el mensaje, ¿no?, de último que has dicho tú, Gemma, de la colaboración, ¿no?, y de la cooperación entre todos, porque la ciencia avanza también, no solamente con la contribución y la ayuda de investigadores y de personas con una enfermedad, sino también gracias a muchísimos voluntarios sanos que contribuyen, ¿no?, a que podamos conocer más, ¿no?, a que ese conocimiento nos ayude a tener una sociedad más justa para todos. Muchísimas gracias, deseo que haya sido de interés. Adiós a todos. Adiós. Nos vemos en las redes. Gracias. Adiós. Adiós.